Nunca faltas, bienvenido. Hola, buenas Sí, he noches. ¿Cómo faltado, pero están, ya por amigos de fuerza esta mayor, plataforma pero de Escuela de la Grandeza? Le damos la bienvenida a todos ustedes, participantes de este diplomado Caminos de Amor hacia Futuro. Hoy tenemos una ponencia muy especial a cargo de una persona muy especial, una amiga muy solidaria, muy puntual para hacer las cosas con excelencia. Y sin más presentación, le dejo con ustedes a Tatiana López desde Quito, Ecuador. Bienvenida, Tati. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos los que vean esta grabación. Les tengo el gusto de compartir con ustedes después de algún tiempo, porque lamentablemente la crisis energética en mi país por la sequía me ha tenido lejos del diplomado. Pero bueno, en todo caso, bienvenidos y hoy vamos a conversar un poquito sobre el apego. ¿Qué tan importante es el apego? ¿Por qué tenemos que cuidar esas relaciones afectivas con nuestros seres queridos? Vamos a hacerlo de manera un poco breve porque tengo también limitado el tiempo, porque en una hora en punto se va la luz. No se atrasan ni un minuto. Entonces, dame por favor para... Ya te leí para compartir pantalla de este lado. Ok. Vamos acá. Ta. Espérame que no me encuentro. Uy, ok. Desarrollo del apego y en las relaciones familiares. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el apego, porque lamentablemente hay un concepto, no, hay una manera de vivir, podemos decir, el apego, no tan positiva. Y ya vamos a conversar de eso más adelante. Primero quisiera que aclaráramos qué es el apego, cómo vemos el apego. Cuéntanos, John, ¿qué es para ti el apego? bueno, el apego pues, es cuando hay una relación muy afectiva, ¿sí me va a entender? Que, digamos, es difícil de separar a una persona de otra. Es una persona como muy melosa, ¿sí? Así lo puedo yo como describir, ¿no? Mucha melosía. Entonces, así lo puedo yo como describir, pues, como en pocas palabras. Ok, gracias, John. Sí, mira cómo es tan importante tener claro cómo definimos nosotros una palabra, porque cada ser humano es un mundo diferente y tenemos una historia diferente, hemos aprendido de manera diferente y todos vamos a tener un concepto diferente de apego, ¿no es cierto? Para ti es así como un chicle que esté pegado a ti, demasiado meloso, ¿no es cierto? Sí, Cuéntanos, señora. Heredia. Ok, ¿qué es para ti el apego, Heredia? El apego es, muchas veces para mí, ¿no? Es una relación afectiva, pero dependiente, muy dependiente del pensamiento y las motivaciones para poderse realizar. Es en esa relación muy enlazada, en ese sentido. Gracias, Heredia. Tal vez como perjudicial, demasiado también cercana. Claro, puede ser también bastante perjudicial porque deja a la otra persona o la persona de ser independiente, ¿no? De desarrollarse en Claro. sí mismo. Ok, mira, eso es como nosotros vemos el apego ya cuando somos adultos, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a centrarnos en el apego, en la teoría del apego psicológica de Bowley en relación a los niños. Y por eso les decía, es importante, ¿no? Porque cuando somos grandes, no es bueno, pues, ese apego dañino que nos tiene ahí, que no nos deja en paz ni a nosotros ni al otro, y que no queremos soltar y que no queremos soltar. Ya conversamos de eso luego. Linda, buenas noches, bienvenido. No te conozco, no sé si eres de ella. ¿Qué es para ti el apego, por favor? Y ya saben que a mí me gusta verles la carita. Linda, ¿estás ahí? Bueno, no nos responde. Entonces,
vamos a hablar ahora de esa teoría del apego que sí es muy importante cuando somos niños, cuando la familia recién se está formando y ese apego que necesita el bebé, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante el apego en el desarrollo emocional y social de los individuos y su influencia en las relaciones familiares? Definitivamente lo que vivimos en nuestra infancia es lo que va a determinar cómo será nuestra vida de adultos. Y es ahí justamente donde se crea ese vínculo de apego. ¿Por qué? Porque primero somos seres emocionales, ¿no es cierto? Somos seres sensibles y somos quizás de los seres vivos, de los más indefensos cuando nacemos, ¿no es cierto? Porque hay animalitos que nacen y la jirafa, oye, que tiene creo que 30 segundos para ponerse de pie después de que sale del vientre de su mamá. Nosotros nacemos totalmente indefensos, necesitamos de nuestros cuidadores para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos. Y es en esa etapa en la que se crea ese apego, esa necesidad de apego hacia nuestro cuidador. ¿Qué es el apego? En psicología, no. Es un vínculo emocional o es el lazo afectivo que se forma entre un niño y su cuidador principal, que generalmente son los padres, no precisamente los padres siempre, pero es esa persona que está a cargo del niño. Y yo me acuerdo que mi mamá decía que había que dejarles llorar a los niños, no sé si ustedes recuerdan, que decían, déjale que llore, es bueno para los pulmones, ¿no? Y a veces yo he visto en el mercado, por ejemplo, esos bebés que están ahí en la cajita que le pone la mamá y lloran y lloran y lloran y no les responden. ¿Se imaginan la ansiedad que siente ese bebé que llora y llora y llora porque tiene necesidades, tiene hambre, tiene sueño, está mojado, está molesto? La única manera que tiene ese recién nacido, ese bebé, de expresarse antes de hablar es a través del llanto. Entonces, si quienes cuidan al niño no atienden ese llanto, ese niño está creciendo inseguro, se siente indefenso, solo y abandonado en el mundo. De ahí que es tan importante, no teníamos antes la conciencia o no tenían, me refiero yo, por ejemplo, a la época de mi mamá, ella tiene ya 88 años, de del impacto que podemos tener en esa nueva vida que estamos cuidando. John es un poco más joven que yo, Heredia es un poco, parece mayor que yo. ¿Te acuerdas cómo nos criaban, Heredia? Era muy dura la crianza, no había un vínculo muy afectivo, te ordenaban las cosas, no podías opinar, eras invisible prácticamente. Y bueno, pues cuando eras bebé también, porque pensaban que el niño no se da cuenta, que es que no entiende, que es que no sabe, y es un error inmenso, porque el niño graba información en su mente inconsciente desde el momento de la concepción. Entonces, esta necesidad que tenemos de ser cuidados, de ser protegidos, viene desde que estamos en la barriga de la mamá. También es terrible, por ejemplo, cuando hemos escuchado, yo creo que todos hemos escuchado sobre mujeres que no quieren tener el bebé y dicen, ay, ya voy a abortar, que estoy que me tomo las pastillas, que yo escuché de una chica que incluso le decía, ay, te odio, ¿por qué tenías que venir? Quiero matarte, quiero que te vayas, cosas así. Entonces, como seres sensibles, repito, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que decimos. Cuando estamos al lado de un bebé, de un niño pequeñito, ellos tienen las ondas cerebrales en una vibración diferente a la nuestra y ellos graban sin filtro. Si tú le dices a un niño que es tonto, él está convencido de que es tonto. Y nadie le va a hacer creer lo contrario, porque esa fue la primera información que tú grabaste en ese niño.
Entonces, este lazo afectivo que se da entre el bebecito y los cuidadores, ¿qué implica? Implica una necesidad de cercanía. Una vez más, como seres sensibles, necesitamos contacto físico. Ese niño necesita que le cargues, que le atiendas, que prestes atención a su llanto. ¿Para qué necesita eso este bebé? Para sentirse seguro. Está en un entorno desconocido. Imagínate a ti, grandote, que agarren y te lancen por ahí a un desierto. ¿Cómo te sentirías? Ese niño que viene así, pues, con ciertas cosas que son su temperamento y todo ese potencial que tiene que creará luego un ser humano. Pero necesita sentirse seguro, necesita sentirse protegido, necesita saber que si él tiene una necesidad, le van a atender, que si tiene hambre hay quien le dé de comer, que si le duele algo, le den un alivio a ese dolor, que si tiene sueño le ayuden a dormirse. Y la manera en la que la persona que cuida de ese bebé atiende esas necesidades, van creando esa sensación de apego en el bebé. Él ya se da cuenta, ¿no es cierto? Ah, ¿quién es el que me cuida? Esa es generalmente la persona más cercana al niño, es la mamá, obviamente. Entonces, ay, la que me da de comer, esa es como el puerto seguro al que el niño puede anclarse. Empieza a identificar ese cuidador y con ese cuidador empieza a desarrollar esa sensación de apego, de saber que ahí está su lugar seguro, que si él llora va a tener consuelo, que si tiene una necesidad biológica va a tener atención. Y eso hace que el niño vaya creciendo seguro, en un entorno seguro a medida que va creciendo, cuenta con esa figura de respaldo que le permite explorar el mundo, porque él sabe que si se cae, la mamá le va a levantar. Y todos esos niños que crecen sin ese apoyo seguro, no pueden desarrollar un apego seguro. ¿Se imaginan cómo se sentirá un niño que está que llora en la cuna y no le hacen caso? O un niño que se cae y se lastima y llora y encima le dicen, ay, no, te dije que no te caigas por tonto, ahora aguántate. Cosas así que nosotros sabemos que es verdad, ¿no es cierto? No estoy exagerando, oímos en el día a día. Yo me acuerdo que, ya te digo, en mi tiempo, tú te caías, te rompía el vaso, decía, ah, ya rompiste el vaso, te decían, ni siquiera te decían, estás bien, no te lastimaste, no. Entonces, todas esas cosas que parecen insignificantes afectan de manera profunda en esa vida que está creciendo. Lamentablemente no tenemos conocimiento de todo eso que tenemos dentro. Somos más que ese cuerpo físico, ¿no es cierto? La psicología, la psiquiatría, la ciencia estudia el cerebro y cómo se desarrolla el cerebro, pero no va más allá. Sabemos que tenemos esa parte de Dios en nuestro interior que graba heridas muy profundas, nuestro espíritu, esa parte inconsciente de la mente que guarda toda la información que ni siquiera de manera consciente recordamos. Esa parte que grabamos cuando estamos en la panza de la mamá, no nos acordamos cuando salimos de ahí, pero nuestro inconsciente tiene grabada toda esa información. Y hay personas que recuerdan desde que son bebés. A mí me han dicho, yo me acuerdo que yo estaba en la cuna y yo lloraba. Entonces, hay que tener mucho cuidado en responder de manera adecuada si tenemos hijos, si tenemos nietos, si tenemos niños que están cerca, niños que están a nuestro cargo, y si vemos en alguien a quien le tenemos mucha confianza, que descuida, por ejemplo, a un niño, hay que tener tino, ¿no? Pero decirle, por favor, atiéndele, por favor, escúchale. Pues yo veo que los pobres niños lloran desesperados y los papás encima, ya cállate, le dicen, le pegan, le castigan. Imagínense cómo está creciendo ese niño, dónde está esa
ese espacio seguro que él necesita. Si sobre el malestar que ya tiene, la ansiedad, la angustia, el miedo que tiene, van y le caen con gritos, con golpes a veces, no puede ese niño crecer con ese apego seguro que necesita para poder salir y explorar el mundo y desarrollarse y relacionarse con el entorno de manera efectiva. Un niño que no es atendido, que no tiene este apego seguro cuando es pequeñito, va a ser un adulto que tiene problemas en sus relaciones interpersonales, en su autoestima, en su capacidad de superar sus miedos, de superar sus conflictos, porque creció ausente de eso, porque creció sin eso. Es cuando somos niños, es cuando aprendemos todo lo que va, es cuando grabamos todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Y si cuando somos adultos nos damos cuenta de qué cosa nos faltó cuando éramos niños, como siempre yo les invito a que sanen, a que busquen dentro de ustedes y sanen esas heridas del pasado, sanen esa falta de amor, sanen esos traumas, esas experiencias dolorosas que vivieron, porque es la única manera en la que podemos ser mejores para quienes amamos y para el mundo en general. Entonces, vamos a ver qué dice esta teoría del apego de este psicólogo Bowlby. ¿Cuáles son esos postulados? ¿Qué dice él? Dice que los seres humanos tienen esa necesidad de apego, esa necesidad de afecto, ¿no es cierto? Esa necesidad de un abrazo, de una palabra bonita, esa necesidad que hace que nos relacionemos mejor con el mundo. Luego, la importancia de esa figura de apego. Es importante que el bebé tenga una persona identificada que es ese cuidador principal. Si un niño está hoy día conmigo, mañana con Heredia, pasado mañana con John, después de pasado mañana con Linda, y luego con Miriam, luego el niño puede tener una confusión. ¿Por qué? Porque cada una, supongamos que todos los días le dejamos con una vecina diferente. Y me decía el otro día una cliente mía que estábamos haciendo terapia. Mi mamá trabajaba, dice, y ella me dejaba donde mi tía, a veces me dejaba donde la vecina. Entonces esa niña se sentía insegura, porque ahí donde la tía no le gustaba cómo le miraba el tío, donde la vecina sentía que no le hacía caso porque solo le prestaba atención a la hija de la hija de la señora. Entonces crecemos así a veces con esa ausencia de esa figura de apego. En ese caso, el bebé, ¿en quién se apoya? ¿Sí? No tiene, a veces tiene quien le haga caso, a veces no tiene quien le haga caso. Entonces es muy importante que esa figura de apego responda de manera consistente a las necesidades del niño para que logre desarrollar un apego seguro. Luego, la sensibilidad y capacidad de respuesta del cuidador. Y ahí es donde les digo la importancia de sanar esas heridas que tenemos en el alma para que lo que demos de los demás sea lo mejor de nosotros, sea luz, sea amor, sea tranquilidad. Y no sea esa amargura, ese coraje que nos sale por todo ese dolor que cargamos dentro. Y resulta que el bebé llora, que también yo he escuchado y yo me imagino que ustedes también. El bebé llora y yo he oído que hay mamás que les dicen, ay, ya me tienes harta, ay, ya cállate, ay, ya no sé qué quieres, ay, qué fastidio. Yo entiendo que la mamá puede estar cansada, yo entiendo que puede tener una situación difícil, que puede que sea madre soltera, que el marido le traicione, yo qué sé. Pero ese niño no tiene nada que ver con sus conflictos personales. Y de esa capacidad de respuesta al niño va a depender que ese niño crezca con ese apego seguro, que se sienta a gusto de relacionarse con los demás. Imagínate si cada vez que yo digo tengo hambre o quiero ir al baño o cualquier necesidad que yo tengo,
tengo 1 año y digo pipí, pipí, y mi mamá viene y me grita y me dice, ay, ya molestas a cada rato, que no sé qué, ay, ya te orinaste, o va y te pega y cosas así. Estás grabando dolor, estás haciendo que el niño diga, ay, mejor me quedo callado porque si digo algo, mi mamá me pega, mi mamá me grita, mi mamá se enoja. Y esto no es solo cuando son bebés, ¿no es cierto? Se repite a lo largo de todo nuestro crecimiento. Mi opinión es que muchísimas veces los padres abusan de su poder y maltratan a los niños. Repito, el mundo antes era diferente. Ahora tenemos un conocimiento diferente, ahora entendemos más, tenemos más acceso a la información, pero antes, sí, yo verdaderamente ahora puedo decir, yo amo a mi mamá, incluso he dejado de trabajar casi todo este año por cuidarle sus problemas de salud, pero yo puedo analizar cómo ella me crió y yo siento que sí hubo un abuso de poder. Y también entiendo que, claro, ella nos crió así, desde donde ella estaba, con lo que ella tenía, con todos sus conflictos emocionales no resueltos, una mujer muy autoritaria, a veces grosera, no nos pegaba, bueno, hablo por mí, de las otras, la verdad no sé, mis hermanas no recuerdo, pero no me pegaba, una sola vez me pegó, pero me hablaba con palabras muy groseras. Y ahora yo digo, cuánto dolor debe haber tenido ella en su corazón para que le dijera a una niña lo que ella merecía. Y también acompaño a eso el decir, ¿qué tan grave puede haber sido algo que yo hice para que me dijera eso? Tampoco creo que un niño de 5 años, 6 años puede hacer algo tan grave, ¿no? Pues digamos que te incendien la casa, una cosa así extrema. Y les invito a reflexionar también si ustedes están a cargo de niños en algún momento o si cuando criaron hijos hicieron eso. Eh, Porque es normal, somos seres humanos, ¿no es cierto? Somos seres humanos, somos seres sensibles, hemos vivido dolor todos, yo no creo que haya un ser humano sobre la faz de la tierra que nunca haya sufrido por nada. Y cuando no trabajamos ese dolor que tenemos, nos desquitamos con el que se nos pone al frente primero, ¿no? Y lamentablemente los niños están en desventaja. Siempre me he puesto del lado de ellos cuando yo trabajaba con padres. Pucha, porque pobre que el pobre guau, así les decimos aquí a los niños, haga algo el papá está encima, ¿no? Pero cuando necesita que le defiendan, cuando necesita que le apoyen, ahí sí no está. Entonces, creo que hay que tener mucha sensibilidad para saber responder a esas necesidades de los niños, a esas necesidades emocionales, porque somos inconscientes muchas veces porque no sabemos cuánto afecta eso a la vida de una persona. Yo les puedo decir que a la gente que ayudo en mi terapia, encontramos cosas que jamás se imaginaron que les impactó de tal manera. No solo en la parte emocional, sino incluso en problemas de salud. Y les pasa muchísimo, sobre todo a los hombres. A los hombres les cuesta mucho, mucho expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque antes les programaban para no llorar, porque decían que los hombres no lloran, que son machos, que son valientes. Y así les enseñaron a reprimir todo su dolor. Entonces, miren, esos cuidadores que hicieron hombrecitos fuertes, les dañaron porque les anularon su capacidad de sentir y les anularon su capacidad de expresarse. ¿Y eso qué pasa cuando eres adulto? Creces con frustraciones, te cuesta relacionarte con tu pareja, con tus hijos, te cuesta sacar el dolor que tienes dentro y pareces un insensible que nada te importa. Tienes dificultades en tu vida inevitablemente, desde cosas así hasta problemas de salud. Les voy a comentar de una niña que en el jardín de infantes se hizo popó y
la cuidadora en ese momento, que era su maestra, le dijo que es una cochina, que es una malcriada, que cómo va a hacer eso, que tenía que ir al baño. Pero la niña no se aguantó, por eso se hizo. Y eso repercutió en su vida de manera que ella sufría de estreñimiento. Y claro, nunca se imaginó, atendía su problema de salud como podía, hasta que encontramos que ese fue el origen de su problema de salud. Entonces, ¿cómo respondemos a esas necesidades de los niños? No solamente cuando necesitan algo físico, sino también cuando necesitan algo afectivo, ¿no es cierto? Si el niño llora, es porque está sintiendo algo. Pero ¿qué le dice a veces la gente? Ay, ya cállate, ya te voy a dar para que por algo llores. Minimizamos ese dolor que puede estar sintiendo un niño. Entonces, responder de manera adecuada. ¿Cómo vamos a responder de manera adecuada? Trabajando en nosotros mismos, para que tengamos ruidos de Dios, dice Lili. Luego te cuento. mucho amor, mucha paz para poder atender esas necesidades de esos niños que necesitan ese cuidador que les proporcione un entorno seguro, afectivo, consciente, para que sepa atender las necesidades del niño y no agrandar tanto. Sí, se han dado cuenta que a veces los adultos somos bien exagerados y quieren niños perfectos, que obedezcan órdenes, que sean educaditos, que no se muevan, que hagan todo lo que les decimos. Y de esa manera también, en cierto modo, anulamos mucho de esos niños. ¿Ok? Otro de los postulados de la teoría del apego es los modelos internos de trabajo. ¿A qué se refiere esto? El niño, recuerden, que aprende de su entorno. Aprende a través de la interrelación con los demás. Entonces, al mismo tiempo que él está recibiendo la respuesta de su cuidador para satisfacer sus necesidades, está grabando lo que ese niño va a ser de adulto. ¿Se han dado cuenta que hay cosas de nuestros papás que odiamos, y sin darnos cuenta hacemos lo mismo con nuestros hijos? Y no nos damos cuenta entonces hasta que tu hijo te dice, eres igualita que tu mamá, eres igualito que tu papá. Entonces, esos modelos de trabajo, esa manera de relacionarnos, de atender las necesidades de los otros, la autoestima, nuestra manera de ser, nuestra identidad, todo se va grabando a través de esa relación con nuestro cuidador. Por eso es que debemos tener mucho cuidado ahora que sabemos la gran influencia que ejercemos en la vida de esos seres que tenemos a nuestro cargo. Es determinante la manera en que tú tratas a ese niño, porque va a aprender a hacer exactamente lo mismo. Eres su modelo. Y la influencia del apego en el desarrollo posterior. Este apego seguro en los niños, cuando es correctamente manejado, cuando este niño es atendido con seguridad, con afecto, con apoyo, con estímulo, vas a crear un ser humano con autoestima, con capacidad de gestionar sus emociones, sin miedo a explorar el entorno, porque si se va por allá y se cae o tiene un accidente, bota alguna cosita, no pasa nada, porque él se asusta y viene y le dices, tranquilo, no pasa nada, fue un accidente. Vas a tener más cuidado la próxima vez. Va a ser una persona resiliente, va a ser una persona que se siente segura de enfrentar dificultades, porque sabe que no pasa nada, que ahí está esa figura que te va a apoyar. Luego, aquí tenemos unos tipos de apego. El apego seguro, como les decía, es ese apego que tu cuidador está ahí. Es el apego que te ayuda a desarrollar tu cerebro de mejor manera, incluso te facilita el aprendizaje porque te ayuda a desarrollar de mejor manera todas las partes de tu cerebro. El apego evitativo es ese que el niño prefiere
una distancia. Así, no, mejor ni digo que tengo miedo, porque si digo que tengo miedo, mi mamá me grita y me dice que tengo que ser valiente. Entonces, evita la distancia, hace parecer como que el niño es independiente, pero no es independiente. En realidad lo que tiene es temor. Entonces, es un apego que también cría un niño inseguro. El apego ambivalente, ese que a veces le atiendes bien y a veces le mandas a dónde, a veces respondes bien, a veces no respondes bien, crea en el niño una confusión. Entonces, ¿será que hago o no hago? ¿Digo o no digo? ¿Me acerco o no me acerco? Y el desorganizado que igual, tú no sabes, el niño no sabe qué hacer porque no hay una figura, no hay una figura presente, no hay una estabilidad en cómo tú le respondes y crea confusiones en el niño haciendo que igual dice, no sé, pues hoy me trata con amor, mañana me grita, mejor me quedo calladita y ¿qué hago? Y sin darnos cuenta, muchas veces generamos este tipo de reacciones en los niños. Repito, no solamente con tus hijos, sino puede ser en cualquier niño que tú estés a cargo cuidando incluso un ratito. Y ahora quiero que compartamos un poquito, quiero que me comenten ustedes, se abren la camarita y me cuentan cómo fue ese apego que ustedes desarrollaron en su familia. Y hablábamos al inicio de la clase del apego como una relación pegajosa, alguien que quiere estar ahí, que no suelte, que no suelte, que no suelta. Y es así como más o menos eh, el término psicológico es del que yo estaba hablando ahorita, ¿no es cierto? El otro es ese apego dañino que no quiere soltar y no quiere soltar y le hostigas al otro y le fastidias. Y ese es un apego que se da por vacíos emocionales. A ver, John, cuéntanos, ábrete la camarita y cuéntanos cómo sientes que fue tu crianza, qué tipo de apego tuviste con tu mamá. Ay, no. No, mira que, pues así relativamente hablando, pues yo perdí a mi mamá desde los 11 años, pero con ella sí había pues ese apego, ¿no? Había pues esa cercanía para con ella, pero ya cuando ella falta, pues prácticamente ahí se acabó todo porque nosotros pasamos ya al cuidado de nuestra abuela y pues nuestra abuela era totalmente diferente. Mi abuela no era afectiva, no era pues así, no. Y más uno de hombre, no, porque por ejemplo yo qué te digo, mi abuela tuvo preferencia más por mi hermana que por mí. Yo Ya, no podía hacer nada, alguna cosa, porque para mí era madera, maltrato, palabras feas, palabras que lo marcan a uno. Ahora, porque gracias a Dios uno ya, yo lo he hecho libre a uno de eso y uno pues ha roto pues con esas generacionales de la familia. En cambio ya con mi hija fue ese apego hacia mí, ¿sí? Constantemente, tanto que pues cuando me separé de la mamá de mi hija se iba a ir conmigo desde los 6 años. Siempre ya, fue muy apegada a mí. La primera palabra que dijo fue papá, no dijo ni mamá y no papá, papá, papá. Y entonces ese apego, yo me iba a trabajar, si me iba detrás, eso me cogía, me abrazaba, y se me a entender. Entonces uno nota pues como ese cambio, ¿sí? Del que uno tuvo. Yo, por ejemplo, yo de mi mamá no la disfruté como quizás debió ser, ¿no? Pero en cambio yo sí he disfrutado de mi hija la ya. disfruté mucho y todo eso. Y ahora, pues, ahora con la nieta, no, esa niña son viejo, me dice papi, también dice papá. Y sí, entonces, eso es lo que podría yo contar, pues, en cuanto a la vivencia que, pues, yo he vivido hasta hoy, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, Johnny. Mira, sí, qué importante es esa parte del afecto cuando eres niño, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa yo lo que puedo agradecer es que me hicieron creer que era inteligente. Esa es la identidad que con la que crecí, porque en verdad para mi mamá lo único que le importaba eran las buenas notas. Si tú tenías buenas notas y no te mandaban a llamar del colegio, eso era suficiente. Pero creces también cuando falta ese apego afectivo, creces con vacíos emocionales, que cuando eres adulto te enamoras
y sientes que eso llena el vacío y te quedas ahí sí, con ese apego que resulta ser negativo porque te quedas en relaciones que no son buenas para ti, ¿no es cierto? Que no te hacen crecer, que más bien te desgastan. ¿Por qué? Porque creciste con ese vacío emocional. Y ahí es que se da el apego y por eso es que hay tantas personas que dicen, ya no sé qué hacer porque quiero, es más o menos como ni contigo ni sin ti, ¿no? No soportan la relación, pero no pueden soltar. Ah, bueno. A eso con el apego, con la definición inicial que dieron ustedes. ¿Qué, Heredia, tú cuéntanos, cómo fue tu crianza en relación al apego? Porque yo recuerdo que fue muy linda porque nosotros vivíamos en una hacienda. Y mi papá era chofer de tractorista y el hacendado nos daba a los que trabajaban ahí pues un departamento y todos Ya, dependíamos en ese círculo de una hacienda. Y bueno, yo, como vivíamos ahí todos cercas, yo recuerdo que mi mamá traía la leche de la vaca, ordeñaba la vaca y yo tomaba mi biberón de vaca, tenía mi andador. Recuerdo cosas muy lindas, ¿no? En ese tiempo de mi niñez, yo era gordo, gordito, era cachetón, con mi rulo, pues. Entonces ya, era bastante atractivo y recuerdo que me llevaban, me tomaban fotos, ah, celebraban mi corte de pelo, todo eso. Y la pasé muy, muy re linda, ¿no? Como todos trabajaban, mi papá estaba ahí cerca, mi mamá claro, ahí también cerca, entonces la armonía de ese vínculo afectivo crecí muy, una etapa muy linda de mi niñez, cuando era bebito, cuando era grande. Tengo una foto que tengo creo que tengo 4 años, en un ya, andador. Oye, cada vez que veo esa foto es fascinante. Y la pasé bastante re bien, ¿no? Bastante re bien. qué Entonces, bien, cuando tuviste tomé la decisión una, de venir y criar a mi nieta, no, yo me volqué el 100% hacia ella. claro. Gracias. Muy bien, entonces tú tuviste un apego seguro. Marileni, gracias, Heredia. Marileni, cuéntanos. Aquí estoy. A ver, Hola, hola. mucho No, pues gusto. igualmente, Tatiana, tiempo sin verla, de verdad. Sí. Este, pues yo mi apego fue con mi mamá solamente. Eh, mi infancia, pues, con mi mamá fue muy bonita. Me apegaba mucho a ella. Ella era mi todo para mí. Bueno, hasta la vez que, hasta que se me fue, dejé de estar siempre con ella. Pero sí, como dice usted, es una relación bastante dura cuando hay maltrato. No se puede decir nada porque en casa mi papá nos gritaba mucho, nos maltrataba mucho, tanto golpe como palabras ofensivas. Entonces, todas esas cosas duelen. Entonces, lo único que uno hacía era correr a las naguas de mi mamá cuando uno era niño, ¿no? Yo me escondía debajo del vestido de ella y así. Y entonces, pues, todas esas cosas uno se acuerda y no tuve convivencia con mis hijos, pues porque quedé sola de mis hijos pequeños, tuve que salir a trabajar duro para ellos y pues ellos se criaron con mi mamá, yo solo los miraba de vez en cuando había que salir y ir donde ellos y todo, pero sí, yo era muy pegada con mis hijos y trataba de no hacer lo mismo que hizo mi papá con nosotros. Siempre estuve con el consejo, con el apoyo a ellos y es bonito porque uno aprende de lo maltrato de uno, entonces uno aprende a no maltratar a los de uno. Ujú. Eso es hermoso, la verdad. Y sí tengo muchos recuerdos lindos con mi mamá, pero de mi papá no, solo dolor y tristeza. Bueno, pues eso tienes que sanar Sí, para no, sacar pues eso. ya he sanado mucho, pues
a la vista está que estoy con él cuidándolo y me da no sé qué, me duele verlo sufrir ahora en la situación en que él está. De tantos hijos, la única la que más maltrató él está en la que la está cuidando. Y de Así es todos la vida. ellos, no, no quieren estar cerca de él. Así es la vida y te felicito por eso, porque con eso ya has avanzado mucho, porque no hay nada mejor que devolver amor a cambio de cualquier cosa que hayas recibido. Sí, eso es así. Sí, Y bueno, gracias. sabes que en la vida todo se devuelve, Dios As- nada pendiente. eso es así, de verdad. Dios paga y da justo lo que se merece uno, de verdad. Ujú, Sí. así es. Bueno, pues muy bien, gracias Marilena. Gracias. Lilia, mi querida Lilia, yo me he perdido pues por la crisis energética, por la sequía en mi país. Hola Lilia, cuéntanos cómo. Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias también. Aquí hasta que se nos vaya la luz en 15 minutos. Ay, guau. Este, ah, Hazme una pregunta directita y contesto. ¿Cómo fue tu relación de apego en tu infancia? Mi relación de apego en la infancia, pues no pude apegarme mucho porque mi mamá se enfermó de cáncer. Yo tenía pues como 7, 8 años cuando ella empezó a enfermarse, sí, como 8 años y ya cuando ella murió yo tenía 10. Ah, pequeño. Entonces, en realidad no pude apegarme mucho. Después viví un tiempo con mi papá, con mi abuela, y sí tuve un apego muy grande a mi papá. En ese tiempo yo lo cuidaba, le lavaba su ropa, dormíamos así juntos, eh, pasábamos momentos juntos, y, pero después me fui a vivir a casa de una tía. Y sí, sí me dio mucha tristeza pues haberme ido. Y ese apego pues lo tuve que dejar porque no pude, no tenía otra oportunidad. Porque mi tía, pues ella nos cuidaba, era muy estricta, y sobre todo mi hermana estaba como que más rebelde en la edad de la adolescencia. Y por eso es que me fui yo, porque mi hermana dijo que sin mí no se iba, y me fui a vivir con ella. Entonces, pues tuve que desapegarme de todo y al mismo tiempo apegarme a todos, a mi familia, pues que a mis tíos, a mis primas. Y entonces hice como quien dice otra forma de vivir con ellos. Y, y así. Entonces, más o menos así fue mi infancia. Gracias Lilia por compartirnos y cuéntame cómo afectó tú has ido, hablábamos de un apego que no hay una figura constante, ¿no es cierto? Primero la mamá, luego el papá, luego la tía, luego, ¿cómo consideras tú que te afectó esa inestabilidad, digamos, emocional? Pues porque es como estar de Pues aquí para allá, ¿no? sí, así fue mi vida. Pues sentí muchos vacíos y mucha falta de ellos, los añoraba, los añoro todavía. Eh, pero como te digo, me fui apegando a mi más familia, a mis hermanas, y ahora yo los siento como una ventaja, tanto de mi esposo como mía, porque mi esposo, él también se quedó huérfano, bueno, no huérfano, sin su papá a los 7 años, y su mamá se hizo cargo de él. Entonces él recuerda que cómo fue no tener un papá. Yo recuerdo cómo fue no tener una mamá y después un papá y estar de casa en casa. Y valoramos mucho eso, valoramos mucho que lo que tenemos ahora como familia. Claro. Y bueno, al menos decimos, bueno, nuestros hijos tienen padres, ¿no? Y tratamos Claro, de dar.
tiempo, vida de calidad, de amor, de unión. Y así es como no se nos hace tan fácil decir, ay, si tengo un problema, pues cada quien por su lado, porque valoramos eso. Entonces, de una manera me dolió, me afectó y de otra manera me sirvió porque valoro muchas cosas. Claro, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Y lo Ujú, importante es saber sacar lo bueno de ese momento difícil y no quedarte ujú. ahí con el dolor y con la amargura. Muchas gracias, Lilia, por compartir. Gracias a ti, Tatiana. Linde, Linde, ¿estás por ahí? ¿No estás por ahí? Ahí estás. Hola, Linde. Estás sin audio. Ahí. Ah, no se te escucha. Conectarías el audio. Bueno, hasta ver si arreglas. Miriam, ¿cómo estás? Ya entraste tarde, pero estábamos hablando del apego y cómo fue tu relación de apego en tu infancia. Miriam, tampoco está Miriam. Ahí Sí, está. hola. Hola, Sí, Miriam. estoy escuchando. Mira, en realidad me han ocurrido cosas muy similares. Tuve una situación muy dolorosa en la niñez, que fue una enfermedad muy grave de mi papá que le duró 20 años hasta que falleció. Y mi mamá falleció en un accidente también cuando yo tenía 18, con 3 hermanos menores. Y bueno, y esa situación a uno lo golpea mucho, pero también, como decía Lilia, te sirve para valorar mucho tu vida actual. Es como que estás buscando reconocer que todo eso ocurrió y te dejó una gran enseñanza. Y esa enseñanza es ser resiliente, ser fuerte, valorar cada instante de tu vida, el hoy, y cómo seguir adelante. Sobre todo siempre hay mandatos familiares que quedan grabados y que son muy importantes, como que mi madre me decía siempre que estudie, y eso fue lo que me dio mucho valor para seguir adelante, porque uno cuando tiene en mente esa ausencia y su recomendación, querés cumplir y querés que si su espíritu está y te está acompañando, sienta que has hecho algo valorable y que has seguido su voluntad. Y sobre todo eso te da mucha fuerza para seguir, para conservar tu familia, valorarla. Y bueno, y saber que las cosas superfluas de la vida hay que dejarlas de lado para, para cerrar ese círculo tan valioso que es la familia, ¿sí? Sí. Gracias. Sí. Gracias, Miriam. Claro, tú no tuviste una figura de apego en cual apoyarte, más bien fuiste tú la que fue para tus hermanos, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, el apego es a la memoria de ellos. Y Claro. eso es como un mandato que te queda, sí. Muy bien, gracias, Miriam. Linde tiene algún problema con su audio que no le oímos. ¿Pueden abrirse la camarita para tomarnos la foto, por favor? Hasta ver si Linde logra resolver su problema de audio. Ahí Heredia, está. John. Es así tan bonito conversar con las personas, no con las pantallas negras. John, John, Bueno, ¿tu camarita o aquí, ya te fuiste? por Es ser que, horario de que si todos cena, prendemos la cámara, se va la señal más, que es mejor no no, prender la Ah, cámara. 1, dos, esto 3, a ver, sonrían. John creo que se fue por ahí. Vamos a ver cómo sale, chicas. Ahí está. Ya les mando lueguito. No valió la esta. Bueno, ahora que han recordado esa parte tan bonita de su infancia, de su niñez y eso, y nos quedan unos minutitos. Si quieren, hacemos una meditación chiquitita para cerrar la clase. Ay, ¿Quieren? sería bueno. Claro que sí.
Ok. Sí, sí. Pero quiero verles, ábranse la cámara. Para canalizar energía, mejor así viéndoles, ¿ok? Cierren sus ojos. Respiren profundo. Vamos a inhalar paz. Y vamos a exhalar cualquier tensión que tengan en su cuerpo. Inhalen. Exhalen. Y quiero que traigan a su mente un recuerdo de esa persona con quien tenían ese apego tan especial cuando eran niños. Su mamá, su papá, quien ustedes quieran. Quiero que traigan ese recuerdo en su mente y desde su corazón le manden un rayito de luz rosa a esa persona que significó tanto para ustedes. Compartan ese amor que tienen en su corazón. Sientan ese amor que esa persona tenía hacia ustedes. Y llénense de ese amor y ese recuerdo bonito y feliz de eso que compartieron. Denle gracias por el amor que dejó sembrado en su corazón. Denle gracias por esas bonitas experiencias que compartieron con él o con ella. Y denle un abrazo lleno de amor y mucha, mucha paz. Y que sepan que donde quiera que están con ustedes en su corazón. Y que valoran todo eso que vivieron. Respiren profundo, pinten ese recuerdo de rosa, dorado y guárdenlo en su mente y en su corazón. Respiren profundo y abran los ojos con una gran sonrisa y cuéntenme qué sintieron. Hay dolor, chicos. Tienen dolor, he sentido mucho dolor. Oh, sí. No, a mí me dio sentimiento, de verdad. He Porque sentido dolor, me dolió el corazón. me, No, me- yo Yo sentí a mí me alegría. hace falta mucho a mi mamá, de verdad. Y eso me hizo recordar todo lo bonito que viví con ella y la extraño mucho. Sí, entonces fue tu dolor, pero sentí un dolor terrible. He sentido en mi corazón. Miriam, tú, Yo sentí mucha alegría. qué bueno, Recordar momentos bonitos, tan simples y tan hermosos. Sí, muy bien. sí. Heredia, Yo sentí mucha ternura, mucha ternura, mucha seguridad. Muy lindo, qué muy bien. lindo. Lilia, Lilia ya se fue. Y Linda no pudo conectarse. Yo la veo a Lindet. Está, Está tratando, pero ¿no? Marilene, Dígame. mi figura de apego, mi papá, dice, ok, ¿cómo te sentiste con el ejercicio, Linde? Porque sí me escuchas, solo no me ves, solo no te oímos. Y Marilene, solo siéntela en tu corazón, no se fue, se quedó contigo, pero el Así, dolor no te deja sentirla, ¿ok? Así que entrégale ese dolor a Dios y acepta que en donde quiera que estamos juntos en el corazón. así es, amén. Feliz se sintió Linde porque él siempre le dio mucho amor. Muy bien. Bueno, chicos, un placer haber compartido con ustedes. Me despido Gracias, antes que Tatiana, gracias, muy bueno. corte la luz y me apaguen a la fuerza. Gracias, Que Linde. tengo un poco, no tengo casi Gracias, John. batería y el Muchas internet gracias. Gracias, Chao, chao. Miriam. también Muchas sumió. gracias. Ok. Gracias, Gracias. gracias por venir. Bendiciones, chicos. Chao, chao. Amén, amén. Chao, chao, te Chao. vemos el viernes. Bendiciones. Dios los bendiga.